bienvenidos a Solo en Dramas. Estas son 15 cosas que no sabías de Tú siempre estuviste ahí, el thriller coreano que ha dado mucho de qué hablar. Una historia intensa sobre dos mujeres unidas por la amistad, que en medio de la desesperación, toman una decisión que cambiará sus vidas para siempre. Un drama con magníficas actuaciones y una narrativa emocional conmovedora. 1. La serie está basada en la novela Naomi y Kanako, del autor japonés Hideo Okuda, publicada el año 2014. 2. La historia ya había sido adaptada anteriormente para la televisión japonesa con el título original Naomi y Kanako, emitida por Fuji TV en 2016. 3. El elenco principal está formado por actores de gran talento. Lee Yumi, de 31 años, da vida a Jisoo, una mujer atrapada en una relación marcada por el miedo y el silencio. Lee Yumi alcanzó reconocimiento internacional gracias a su papel en El Juego del Calamar, actuación que le valió un premio Emmy como mejor actriz de reparto. Posteriormente participó en Estamos Muertos, y protagonizó los dramas Nam Soo-un, una chica superfuerte, y Mr. Plankton. Chon Soo-ni interpreta a Eun-soo, la amiga que decide romper el ciclo de violencia junto a Jisoo. La actriz de 34 años es conocida por transmitir emociones internas con sutileza. Ha destacado en dramas como Our Blooming Youth, Luces, Cámara, Amor, Parasite, Los Grises, y Cuando mi amor florece. El actor Jang Sung-jo, de 43 años, asume un reto doble al interpretar a Jin Pyo y Jan Kang, los principales antagonistas de la historia. Reconocido por su versatilidad y amplio rango interpretativo, ha destacado en dramas como El buen detective, La esposa que conozco, Snowdrop, y Chocolate. Lee Moo-seung es Jin So-baek, un personaje que mantiene al espectador en constante duda sobre sus intenciones, reforzando la atmósfera de suspenso. El actor de 45 años ha participado en producciones como 39, Mestra Strings of Truth, Blood Free, y la segunda temporada de El monstruo de la vieja Seúl. 4. Uno de los ejes centrales de la serie es la solidaridad femenina frente a la violencia doméstica. La historia muestra hasta dónde puede llegar el apoyo entre mujeres, cuando la sociedad y las instituciones no les brindan protección, resaltando la fuerza que nace de acompañarse en medio del dolor y la injusticia. 5. Fue dirigida por Lee Jung-rim, la directora detrás de grandes producciones coreanas como VIP, La última emperatriz, y el drama de suspenso Revenant. La directora comentó que llevaba mucho tiempo siendo admiradora de la obra original y que siempre había deseado adaptarla al formato de drama coreano. Sobre su participación, expresó: "Cuando me llegó la oferta la acepté encantada, tenía una gran ambición y muchas ganas de hacerlo bien". 6. Sobre la serie, la directora explicó: "Las protagonistas toman decisiones que requieren una profunda empatía y comprensión por parte del público. Por eso me concentré en construir una historia que resultara convincente y humana". También añadió: "El tema puede ser incómodo de ver, pues la trama aborda la violencia doméstica. Sin embargo, cuando el espectador se sumerge en las circunstancias de los personajes, podrá conectar con la serie con genuina curiosidad por ver cómo se desarrollan los acontecimientos". 7. El guión fue escrito por Kim Hyo-young, quien realizó varios ajustes respecto a la novela original. Se modificaron las motivaciones y relaciones entre personajes para adaptarlas al contexto social surcoreano y al formato de 8 episodios. La versión coreana reinterpreta la historia desde una perspectiva de solidaridad femenina y ambigüedad moral, otorgándole además un tono de thriller social más intenso y emocional que el de la adaptación japonesa. 8. Sobre el título Tú siempre estuviste ahí, la directora explicó que su ambigüedad fue totalmente intencional, ya que puede interpretarse desde múltiples perspectivas, como la presencia de una víctima, de un culpable, de un cómplice o incluso de un testigo silencioso. 9. Los 2 primeros episodios de la serie se estrenaron en el 30º Festival Internacional de Cine de Busan, en la sección On Screen el 18 de septiembre de 2025, antes de su estreno mundial en Netflix. 10. Inicialmente, la serie estaba prevista como un drama de SBS para la franja de viernes y sábado, con clasificación para mayores de 15 años. Sin embargo, debido a su nivel de violencia y el uso de lenguaje inapropiado, resultó complicado transmitirla en señal abierta, por lo que finalmente se convirtió en una producción original de Netflix. Este tipo de situación no es aislada. En 2022, la misma productora Studio A también enfrentó dificultades para emitir La venganza de los otros en televisión pública por su lenguaje fuerte, lo que llevó a que fuera estrenada en Disney Plus. De manera similar, otros dramas como High Cookie y Family Matters también fueron trasladados a plataformas de streaming debido a que su contenido no resultaba adecuado para la televisión abierta. 11. Chon Soo-ni, quien interpreta a Eun-soo, destacó el impacto personal de trabajar con Lee Yumi. La actriz explicó: "Lee Yumi es una persona con una actitud muy sana y positiva.
Cuando nos conocimos, tuvo una influencia tan positiva en mí, creó un ambiente increíble, siempre me sentí apoyada. Los sentimientos que Unsu tiene por Jisoo me surgieron de forma natural al ver a Yumi, no tuve que forzar mis emociones. Para ella la confianza fuera de cámaras fue clave para retratar el vínculo complejo entre sus personajes. Por su parte, Lee Yumi, encargada del papel de Jisoo, explicó cómo se sumergieron juntas en las emociones de sus personajes para construir la relación en pantalla. Desde que la vi por primera vez, sentí que Chonsoni era una persona muy cálida y quise acercarme. Hablaba constantemente con ella, contándole mis dudas sobre nuestros personajes. A medida que nos fuimos conociendo, el set se volvió muy divertido. El proceso de trabajar juntas fue agradable y generó confianza. Fue una época realmente feliz, confesó la actriz. 12. Ante las preocupaciones sobre el contenido violento de la serie, la directora explicó que el equipo tomó la decisión consciente de evitar representaciones explícitas. Desde el principio sabíamos que mostrar la violencia de forma directa podía ser perturbador. Por eso, elegimos incluir solo lo estrictamente necesario. Si lo observan, notarán que casi no hay contacto físico mostrado en cámara. Preferimos transmitir la brutalidad a través de lo que ocurre antes y después de cada situación. Dado que personas que han vivido experiencias similares podrían ver nuestra serie, sentí que era fundamental tratar el tema con mucho respeto y cuidado, explicó la directora. 13. Jang Sung-jo asumió un doble papel de villano en este proyecto, un reto que exigió una construcción muy cuidadosa. Sobre este proceso, explicó que trabajó especialmente en marcar las diferencias entre ambos personajes. Me esforcé mucho en los aspectos externos, no solo en el peinado, sino también en la voz, la risa y la postura. El guión estaba tan bien escrito que pude seguir su línea con claridad. Preparé cada detalle junto al director, trabajando siempre en equipo. 14. Lee Moo-seng, que interpreta a Jin So-baek, señaló que su personaje no solo ayuda a las protagonistas, sino que también crece gracias a ellas. Al conocer a Unsu y Jisoo, este personaje también encuentra el valor para alejarse de su propio trauma, explicó el actor. 15. Éxito global. Estrenada el 7 de noviembre de 2025, Tú siempre estuviste ahí logró un impacto inmediato. En su primera semana, debutó en el puesto 8 del ranking global de la plataforma y alcanzó el top 10 en más de 22 países, captando la atención de una audiencia masiva desde el primer día. La mayor parte del público que apoya el drama es femenino, ya que se identifica con su autenticidad emocional y su representación de la vulnerabilidad silenciosa. La historia ha provocado amplios debates en redes sociales sobre violencia doméstica, abandono institucional y fallas en el sistema de protección legal. Para muchos espectadores, la serie no busca justificar ni glorificar la violencia contra el agresor, sino que pone en evidencia las estructuras de abuso normalizadas en una sociedad que no supo proteger a sus víctimas. Espero que estas curiosidades te hayan hecho disfrutar aún más Tú siempre estuviste ahí. Cuéntanos en los comentarios, ¿qué fue lo que más te gustó o no te gustó de esta historia? Nos encantará leer tu opinión. Si quieres que traiga más secretos y datos sobre tus dramas favoritos, apóyame con un like y suscríbete para no perderte nada. Gracias por estar aquí y hasta el próximo video.